Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Me da muchísimo gusto saludarlos ahora a través de este medio, a todos los integrantes de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo y en particular pues a nuestros hermanos de la parroquia de San Juan Pablo II que se encuentran pues, celebrando este sitio de Jericó. La verdad es que los momentos invertidos en oración, como veremos en este tema, son un tesoro que debemos apreciar. Entonces los felicito por estar haciendo esto y vamos a comenzar hoy con el tema que nos corresponde. Hace algunas décadas, tal vez algunos de ustedes lo recuerden, eh, fue muy famosa la caída del muro de Berlín. ¿Se acuerdan? La caída del muro de Berlín que sorprendió a todos alrededor del mundo por ser un acontecimiento que muchos pensaban que no sería posible realizar, ¿no? Por lo que representaba ese muro, había sido construido, ¿no? Hacía años antes como símbolo de la división entre Oriente y Occidente, dividía una nación, Alemania, entre pues la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Y pues todo el mundo decía que era imposible, ¿no? Porque era oponerse al poder soviético. Querer derribar ese muro pues parecía imposible con la fuerza. Y pues de hecho, si recordamos, Stalin y todos los marxistas tienen limitadas las libertades de las personas y en particular ven a la religión como pues como un enemigo, ¿no? Contra la que hay que luchar. Entonces, la oposición tenía que ser desde un plan espiritual, desde un plano espiritual. Y eso lo comprendió muy bien el que ahora es santo, San Juan Pablo II. Y él fue pieza clave en la caída de este muro. Si ustedes buscan ahí un poquito sobre la historia de la caída del muro de Berlín, el papel que jugó Juan Pablo II, verán cómo fue decisiva la participación de él, ¿no? Pero, como dice el cardenal arzobispo de Cracovia, de aquel entonces, Stanislav Civits, perdón, el nombre es un poco raro, el apellido, perdón, pero Stanislav Civits, él dice, todo comenzó con la oración y la confianza en Dios. ¿Cómo cayó esa muralla que parecía imposible? Con la oración y la confianza en Dios, luchando una batalla que era más en el plano espiritual. ¿Alguna vez tú te has sentido que estás frente a una muralla que parece imposible de superar? Frente a un problema en casa, con tu familia, a un problema tal vez de salud o en tu trabajo, un problema, que no sabes cómo enfrentar ese problema. ¿Te has sentido a veces como atrapado en la muralla, a lo mejor del miedo, la muralla de la angustia, de la desesperación? ¿Te has sentido alguna vez frente a algo que realmente te parece imposible de superar? No sabes cómo. Bueno, pues en este tema veremos que no hay muralla tan grande, poder tan grande que no pueda caer con el poder de la oración. ¿Cuáles son las grandes murallas que tú estás enfrentando hoy? ¿Cuáles son las grandes murallas que estamos enfrentando como sociedad? Si pensamos un poco en cosas como la ideología de género, la legalización del aborto y todo esto que muchas veces los mismos gobiernos impulsan alrededor del mundo y las grandes organizaciones y condicionan las ayudas a que se impulsen esas ideologías, para muchos pudiera parecer un enemigo difícil de vencer. Tal vez hasta lo piensen imposible de vencer. Pero hoy recordamos las palabras de Jesús en Marcos 9:23. Todo es posible para el que cree. Y desde ahí partimos en este tema. Todo es posible para aquel que cree. Hoy hablaremos en este tema del poder de la oración, un poder que no está lejos de ti, mi hermano, mi hermana, un poder que está muy cerca de ti.
está al alcance de cada uno de nosotros. A veces pensamos que no, hay que pedirle oración a fulanito o a sutanito, o hay que pedir... Sí, está muy bien la intercesión porque es un arma muy poderosa, pero el problema es cuando creemos que los demás pueden orar y yo no puedo. Tú no puedes. En realidad, sí puedes. Créelo, tú tienes ese poder. Es una llave, digamos, que te abre el corazón de Dios. El poder de la oración, así se titula este tema, es para derribar murallas. Hoy veremos entonces algunos ejemplos, tanto bíblicos como de nuestra época, ¿no? Que a lo mejor a muchos de ustedes les han tocado conocer a estos hombres y mujeres que mencionaremos, que supieron agarrarse del poder de la oración, la confianza en Dios, para derribar grandes murallas, para vencer grandes dificultades que estaban enfrentando. La historia está plagada de ejemplos de cómo la oración puede cambiar incluso el rumbo de la historia, hacia donde estamos yendo. De la historia personal o de la historia de mi familia o de mi comunidad o del mundo entero. Estamos recordando además la promesa de Jesús que encontramos en Juan 14:13, que dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederá para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, nuestro objetivo en este tema será que dejemos de mirar tanto al problema con el que nos enfrentamos y comencemos a mirar más a aquel que puede sacarnos de eso, a aquel que puede derribar esa muralla. Si nos concentramos solo en mirar lo grande, lo imponente que parece la montaña, de entrada nos podrá parecer imposible, caeremos a lo mejor en desesperanza, no, imposible de vencer, diremos. Pero si en vez de contemplar la grandeza de la muralla que está frente a nosotros, lo vemos desde la perspectiva de aquel que es todopoderoso, de aquel que creó todas las cosas y que está contigo y que responde a tu oración porque su oído está atento a tu voz, entonces tendremos un corazón lleno de esperanza, de que no importa lo grande que sea la muralla, siempre podremos salir vencedores con el poder de aquel que ya venció todo. También queremos lograr en este tema que entendamos que nuestra oración tiene que estar ligada al plan de Dios. Tiene que ir de acuerdo a su plan de salvación para mi persona, para los que me rodean, para la iglesia, para el mundo. A veces nos enfrascamos en pedir cosas que no van de acuerdo al plan de Dios. Y luego por eso no se conceden, como veremos más adelante. Pero estando en sintonía con la voluntad de Dios, veremos grandes maravillas, respuestas sorprendentes a nuestra oración. Imagínate que la oración es como un arma secreta y tú estás llamado a ser un agente secreto. Con esa arma secreta puedes vencer las grandes obscuridades que se ciernen sobre las familias, sobre tu familia, sobre nuestra sociedad y sobre el mundo entero. Te pregunto, ¿quién crees que esté llamado a la oración? ¿Seremos todos? ¿Serán algunos? ¿Será cosa solo de los religiosos, de los sacerdotes? ¿Será solo los del movimiento de renovación? ¿Serán quiénes estarán llamados? ¿Será tarea que requiere como que algún carisma especial, el conectarse con Dios en la oración? Bueno, todo eso espero que puedas responderlo de acuerdo a cómo veamos este tema. El tema, la verdad, es muy extenso. Podríamos pasarnos varios temas con esto, pero veremos como que estas cosas esenciales que les he mencionado, ¿sale? Bien, entonces comencemos con el texto bíblico sobre el cual ustedes están pues haciendo este sitio de Jericó.
¿ok? Muy probablemente ya lo han leído, ya lo han meditado, pero bueno, voy a tomar simplemente los primeros 5 versículos, porque nos sirve para sacar unos elementos. Dice así, lo encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 6, en el verso 1 y siguientes. Los habitantes de Jericó habían cerrado la ciudad y puesto sus cerrojos para que no entraran los israelitas. Nadie entraba ni salía. Pero Yahvé dijo a Josué: te entregaré la ciudad, su rey y todos los hombres de guerra. Para esto, ustedes tendrán que dar una vuelta a la ciudad cada día durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca tocando las 7 trompetas que sirven en el jubileo. El día 7º darán 7 vueltas, y cuando suenen las trompetas, todo el pueblo subirá al ataque, dando su grito de guerra. En ese momento se derrumbarán los muros de la ciudad, y cada uno entrará por lo más directo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, si te fijas en este texto, aparecen este elemento, la muralla. Y vamos entonces a ver qué es eso. ¿Qué es una muralla? Si tú entras ahí al diccionario, entras a internet y buscas qué es una muralla, vas a ver que te sale algo como esto: construcción alta y robusta que rodea una fortificación, plaza, fuerte u otro lugar. Tal vez tú conoces alguna muralla. Por ejemplo, estamos aquí en Yucatán, pero si has viajado a Campeche, ahí es muy famoso en la ciudad de Campeche visitar pues las murallas que servían, bueno, lo que queda de la muralla, ¿verdad? Que servía para defender la ciudad de los ataques de los piratas, ¿verdad? Tal vez a algunos de ustedes ya les ha tocado conocerla. Si no, bueno, también la famosísima, la Gran Muralla China. No sé si han escuchado de ella todos, pero es una muralla no solo que cubría una ciudad, sino son kilómetros y kilómetros porque defendía a una nación. Yo tuve la oportunidad en cierta ocasión, por trabajo, de viajar a Beijing y claro, no perdí oportunidad de visitar la Gran Muralla China y créeme que es impresionante. Tanto en la de Campeche como en la China, lo que puedes ver es realmente una cosa muy fuerte, una estructura que parece impenetrable. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos que es algo que sirve para rodear un lugar. A veces, bueno, normalmente construían las murallas para la defensa, pero si lo aplicamos en nuestra vida, ¿cuántas veces construimos más bien murallas para impedir que otros ingresen a nuestro corazón, a la intimidad de nuestro corazón? Porque a lo mejor hemos sufrido alguna herida que no queremos que sea abierta nuevamente y construimos murallas y eso nos impide una relación sana con los demás. Muchas veces, más bien, sentimos que a nuestro alrededor los problemas, como decíamos hace rato, son como grandes murallas, que yo quiero ir para allá, pero está esa muralla que no me permite pasar. Y entonces, ¿qué hacer? Lo primero es saber que en nuestra vida tenemos que identificar esas murallas. Por lo tanto, yo te pregunto, en un momento reflexiona y dime, ¿cuáles son las murallas a las que te enfrentas hoy? ¿Tienes murallas dentro de ti? ¿Murallas en tu corazón? ¿Murallas que te están impidiendo a lo mejor recibir las bendiciones de Dios porque como que las repeles? ¿Tienes murallas alrededor? ¿Cuáles son? Ponle nombre. ¿Cuáles son esos grandes problemas, esas grandes dificultades que sientes que están allí como grandes murallas? Pensemos un momento a lo mejor en lo que nos toca vivir en este tiempo, la pandemia por el coronavirus, ¿no? ¿Cuántas familias no vemos con la gran muralla del miedo? De la zozobra de ¿me iré a contagiar o no? Con la angustia porque al estar 3 meses prácticamente en confinamiento, muchos tienen problemas
pues para tener lo indispensable para dar de comer a los hijos, a la esposa, a la familia en general. Y entonces luego dicen, bueno, dicen quédate en casa, pero ¿cómo me quedo si necesito traer el sustento? Y salgo y es como esa muralla de la angustia de saber, ¿me contagiaré o no me contagiaré? Los que tienen algún familiar enfermo, ¿saldrá victorioso de esta enfermedad? Entonces, son murallas que hoy pueden estar angustiando tu corazón. Y el Señor quiere que recordemos que tenemos el poder para vencer toda muralla. A veces, si pensamos en la situación a nivel mundial, con esto que mencionábamos de las ideologías, pudiera parecer que estamos atrapados en una corriente, ¿no?, de la que no podemos controlar, de la que no podemos salir, ¿no? Pero hay un poder que puede cambiar el curso de la historia, el poder de la oración, porque la oración abre el corazón del Señor y es Él el que tiene sometido todo a su poderío, a su señorío. Ahora, si entonces ya dijimos, están esas murallas, yo identifico en mi vida las murallas y la solución es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo tiene que ser la oración? La oración básicamente es el diálogo con Dios. La oración tiene que ser vivida, que brote desde el corazón, no solamente repetir mecánicamente algo. Algunas oraciones, a lo mejor escritas, está muy bien que sean escritas, pero que broten además del corazón. Es decir, la diferencia está en hacer tuya la oración o solo que salga de labios para afuera. La oración es conectarse con Dios, pensar en Dios con amor, amándolo. La oración es ese compromiso de la relación entre Dios y el hombre. La oración es la expresión del amor de Dios en cada hombre, la expresión del amor de Dios en ti. La oración es esencial para nuestra vida de cristianos. La oración la podemos hacer de manera espontánea, ¿verdad?, con las palabras cotidianas que nacen del corazón, o la oración la podemos hacer de acuerdo a las Sagradas Escrituras, tomando, por ejemplo, los Salmos o otro pasaje bíblico y hacer la oración. La oración puede ser a través del rezo del Santo Rosario, la meditación. Podemos hacer oración de diferentes maneras. Algunas modalidades de oración son más tranquilas, otras más expresivas, pero lo importante es eso, la conexión de nuestro corazón con el corazón de Dios. ¿Cómo está tu oración en estos días? Yo te quisiera preguntar. ¿Qué es lo que motiva hoy en día tu oración? ¿Cómo vives tu oración? Muchas personas solo oran en tiempos de dificultad, en tiempos de tensión, en tiempos de incertidumbre. Es como si tomaran al Dios aspirina, ¿no? Solo en esos momentos y después se olvidan de él. Pero Jesús, ¿qué nos enseña? Jesús enseñó a sus discípulos a que oraran siempre. Su testimonio de vida de oración era tal que, bueno, ellos al verlo simplemente le dijeron, como vemos en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Creo que eso mismo deberíamos decirle tú y yo al Señor. Señor, enséñanos a orar. A lo mejor hemos hecho esfuerzos válidos, pero todavía nos falta vivir realmente lo que es la oración. Y es cuando le tenemos que decir, Señor, enséñanos a orar. Vamos entonces a ver algunos ejemplos bíblicos, ¿ok?, sobre este maravilloso poder de la oración. Como encontramos aquí en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en todos lados, ¿verdad? Está plagada, digamos, las Sagradas Escrituras de ejemplos donde personas con dificultades recurrieron a la oración, confiando en Dios, y vieron respuestas sorprendentes. Y vamos a empezar, pues, desde el Génesis, ¿no?
Encontramos, por ejemplo, en Génesis 18, del 20 al 33, no las voy a leer todas textual desde la Biblia porque tenemos el tiempo limitado, pero luego la puedes buscar, ¿sale? Por eso te digo las citas. Génesis 18, 20, 33, cuando Abraham sabe que el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra por la iniquidad que había en esas ciudades. Y entonces él pues intercede básicamente, ¿no? Se da un diálogo muy interesante donde, Señor, pero si no hubiera más que 50 justos, ¿y qué tal que no hay 50? ¿Y qué tal solo hay 30? ¿Y qué tal si solo...? Y así le va bajando, ¿no? Vemos la oración de Abraham, que al final pues logra que pueda salir Lot de esa ciudad, de Sodoma, que después sería destruida. En la primera de Samuel, en el capítulo 1, verso 13, también encontramos una historia conmovedora. Vemos a Ana, la mamá de Samuel, que no podía tener hijos, estaba, dice la Sagrada Escritura, muy apesadumbrada, como amargada, y entonces va a la casa de Yahvé y se pone a orar. Se pone a orar y pasa largo rato en oración, a tal punto que el sacerdote, Elí, la ve y piensa que a lo mejor está ebria porque no oye su oración, solo la ve mover los labios, ¿no? Y entonces, bueno, después del diálogo que se da entre ellos, a través del sacerdote, ella recibe una promesa muy hermosa. Le dice, vete en paz, que tendrás lo que has pedido. El Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchas veces eso es lo que encontramos en la oración, la paz. La paz de saber que el Señor nos escucha, que el Señor nos abraza. Y muchas veces también nos dice, se concederá lo que has pedido, porque va de acuerdo al plan de Dios. En la segunda de Crónicas 32:20 encontramos a Ezequías, el rey orando porque sabía que venía el ejército de los asirios comandado por Sennacherib y venían a destruir la ciudad, ¿no? Entonces es muy bonito el pasaje también por el ánimo que infunde él al pueblo y se pone a orar el rey y como resultado pues todo lo contrario pasó a lo que se decía que podía pasar, ¿verdad? Que Sennacherib, los asirios iban a vencer. No, pasó todo lo contrario. El Señor venció, el ejército de Sennacherib fue destruido y pues esta nación fue librada. Fíjate, vemos en estos tres ejemplos murallas, por ejemplo la de Ana, no podía tener hijos, parecía una muralla imposible de vencer, ¿cierto? He conocido a varios que han llegado a la parroquia pidiendo al Señor ese favor de poder tener un hijo, personas, matrimonios que han buscado tener un bebé, a veces por muchos años, por 10 años, por 12 años. Y finalmente cuando se acercan a pedir al Señor, porque han buscado por todos los medios humanamente posibles y nada, y el Señor les concede el regalo de un bebé. Vemos aquí como en la otra que mencionábamos, una nación fue salvada, ¿no? Por la oración del rey. Entonces, esto nos va hablando al corazón. Deja que te hable al corazón. Pasemos ahora a la primera de Reyes, en el versículo 18, 36 siguientes. En realidad empieza desde antes, como desde el versículo 20, pero vamos a ver allí nada más esta parte muy interesante. Está Elías, ¿verdad? Que Ahab lo andaba persiguiendo porque Jezabel no lo quería, bueno, lo quería matar más bien a Elías. Y entonces finalmente se da este momento donde es como un reto, ¿no? Y todos los sacerdotes de los Baales iban a estar allí como ofreciendo una ofrenda. Y resulta que pasan pues prácticamente todo el día haciendo sus danzas y demás y no pasa nada, la ofrenda no se consume. Pero luego viene Elías, testigo del Dios único, vivo y verdadero, y dice, bueno, no solo vamos a poner el animal del sacrificio, ¿eh? Vamos a hacer una zanja, llenamos de agua, mojan todo y no con un chorrito, ¿no? Bastante agua, ¿verdad? Que chorreaba. Y como resultado a su oración confiada,
desciende fuego del cielo y consume la ofrenda. Imagínate lo que fue para todos los demás. Estaba este profeta enfrentando la gran muralla de la persecución, de que no lo querían, de que lo querían matar, de que estaban todos allí los sacerdotes de los Baales, ¿verdad? Y él, con su oración confiada, pudo vencer esa gran muralla que estaba frente a él. En Segunda de Reyes 4, 32, 37 encontramos a Eliseo frente a la gran muralla de un niño muerto, el hijo de la Sunamita, que justamente esta mujer, Eliseo le había prometido que tendría un hijo porque no tenía. Primero ella como que no cree, luego lo tiene, pasa el tiempo, el niño crece y luego se muere, ¿no? Se puso mal andando con su papá en el campo, regresó y bueno, total que se muere el niño. Mandan buscar a Eliseo y está ante esto. ¿Qué hace Eliseo? Ora al Señor. Ora al Señor y como resultado se levanta el muerto, el hijo de la Sunamita. Esther, la reina Esther, en el capítulo 14, versos 1 y siguientes, estaba ante la gran muralla de que estaba amenazada la vida de todo su pueblo. Y además ella, si se presentaba ante el rey, pues corría el riesgo de que la mataran, porque estaba prohibido, ¿no?, acercarse. ¿Qué hizo Esther? Promulgó un ayuno, se puso en oración y luego fue a ver a ese rey. Como resultado, no solo no la mataron, sino que además se hizo justicia. Y el pueblo no pereció. Otra vez, salvó a todo un pueblo por la oración de esta mujer, que se supo poner primero en las manos de Dios y luego ir a enfrentar esos problemas, esa gran muralla. Vámonos a Juan 11:1. Jesús ora a la entrada de la tumba de Lázaro. Ora y con voz de autoridad, siendo Dios, levanta al muerto y Lázaro sale de la tumba, aunque llevaba varios días. Claro, algunos dirán, bueno, pero es que es Jesús. Pero acabamos de ver todos los demás casos. Hombres y mujeres comunes como tú y como yo, pero que confiaban en Dios y sabían del poder de la oración. Vámonos a Marcos 10:46 y siguientes, donde encontramos al ciego Bartimeo. Ese ciego, por cierto, estaba a las afueras de Jericó. Mira qué coincidencia, ¿verdad? Ese ciego que llevaba mucho tiempo mendigando allí. Había perdido hasta su dignidad, ¿no? Y resulta que va pasando Jesús y este ciego se pone a gritarle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Su oración, fíjate qué sencilla, pero insistente. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y todos le decían: cállate, no lo molestes, deja de gritar. O sea, imagínate la escena. Pero él no se dio por vencido y siguió gritando con más fuerza, con más insistencia. ¿Y qué obtuvo como resultado? Que el maestro lo llamó y además le devolvió la vista. Esto me recuerda mucho a las palabras del Papa Francisco, que dice que la oración tiene que ser valiente y tiene que ser constante. Y aquí yo te pregunto, ¿cómo es tu oración? ¿Eres acaso de los que piden una vez y si no se les concede, pues ya, la dejan? No me hace caso Dios. A veces hay que insistir en esa oración. Y no importa que los demás te digan: cállate, no te va a hacer caso, no lo molestes, ¿por qué dices eso? Con esas cosas, insistente. Bien, en Lucas 23:42, el ladrón crucificado, que reconoce que está allí porque es la consecuencia de sus errores, de sus pecados, y dirige una oración muy sencilla al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué obtuvo como respuesta a su oración? Una hermosa promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. Hechos 13, del 2 al 4, cuando en oración el Señor les dice: resérvenme a Bernabé y a Saulo para la misión. Entonces a todos los que somos servidores, esto nos recuerda, antes de lanzarnos a la aventura de cualquier misión,
la oración. Que el Señor muestre el camino, que el Señor diga quién y por dónde. No querer afanosamente con fuerzas humanas o con planes humanos hacerlo todo, sino dejar que el Señor conduzca. En Hechos 9:36 siguientes, Pedro, nuevamente, fíjense, otra resurrección. Pedro, que ora por Tabita, o Dorcas también, que se llamaba según en griego, ¿no? Una mujer que había fallecido, que era discípula, y pues Pedro ora y como resultado resucita para seguir sirviendo al Señor. Nuevamente la muralla de la muerte, fíjate. Hechos 12:12. Encontramos ahora en ese contexto a Pedro encarcelado. Pedro, que había sido azotado y demás, perseguido a causa del nombre de Jesús y estaba encarcelado, y encontramos ahora a la comunidad orando, la comunidad pidiendo por la liberación de Pedro. ¿Y qué pasó? Es maravilloso, ¿eh? El ángel del Señor va hasta la cárcel donde estaba Pedro y lo saca de allí. Sale liberado. Bueno, la comunidad estaba orando y ni se lo esperaban. O sea, llega Pedro a tocar a la puerta, le abre. Pedro, ¿no? ¿Cómo es que ha pasado esto? Respuesta a la oración, lo cual ahora nos recuerda la fuerza de la oración comunitaria también. La fuerza de la oración en comunidad. Yo te pregunto, ¿eres de los que están integrados a una comunidad de oración? ¿O quieres hacerlo todo solo por tus fuerzas? La comunidad sostiene, la comunidad anima, la comunidad te levanta también en los momentos de debilidad. Y la oración comunitaria tiene mucha fuerza. Finalmente, última cita, porque se nos va el tiempo. Hechos 16:25. Pablo y Silas, encarcelados también. ¿Y qué estaban haciendo? No se estaban lamentando, ay, nos encarcelaron, ay, mira cómo nos tratan, ay, Dios mío, ¿por qué permitiste, si yo soy tu servidor, estar aquí en estas dificultades? No, no. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando y cantando himnos al Señor. ¿Qué pasó como resultado? Pues a tal grado fue lo que hizo Dios que retembló todo el lugar. Se abrieron las puertas. Eso es lo que puede Dios hacer con la oración. Hacer que los mismos cerrojos de las cadenas que te tienen atado se revienten. Que seas libre, porque Dios quiere que seas un hombre, una mujer que viva en libertad y no atado por cadenas y amarguras. Si nos vamos a más adelante, pues a nuestros tiempos, porque algunos podrán decir, no, sí, bueno, son en aquellos tiempos y la Biblia y no sé qué, pero hoy es más difícil. Oh, no, para nada. El Espíritu del Señor es el mismo ayer, hoy, siempre. Y el resultado entonces de la oración siempre también es igual. Respuesta del Señor es lo que encuentras. Veamos simplemente cuatro grandes de los años recientes. San Juan Pablo II. El gran San Juan Pablo II, que marcó la historia, básicamente, ¿no? La historia no solo del mundo católico, sino la historia del mundo. Ya decíamos al inicio que todo comenzó con la oración y la confianza en Dios. Es sabido por sus colaboradores más cercanos que dicen que Juan Pablo II pasaba grandes horas, grandes momentos en oración. Y uno podría decir, pero con tanta responsabilidad que tenía, dirigiendo a toda la iglesia, seguro tenía una agenda muy apretada. Y mira cómo él nos enseña que primero hay que buscar el lugar de la oración para que lo demás funcione y salga bien. ¿Y qué vimos? Un pontificado que marcó a muchos de nosotros en el corazón, con su palabra de poder, con su palabra de profeta, con su ejemplo, con su vida. Otro ejemplo, Padre Pío, San Padre Pío de Pietrelcina, que él mismo se definía como un pobre monje que reza solamente. ¡Wow!
un pobre monje que reza. Y sabemos del gran santo que fue Padre Pío. Tal grado que, bueno, confesarse con él, imagina lo que era, si podía ver el alma, podía ver si alguien ocultaba un pecado, si alguien había olvidado un pecado, y veía con claridad el estado de su alma. En tiempos de la guerra, cuentan algunos generales de las fuerzas aéreas que incluso es como si vieran la figura de un monje protegiendo la zona donde está San Giovanni Rotondo, para que no fuera bombardeada. Y después algún general incluso cuenta que acudió y conoció al Padre Pío y dijo, es este el que vi desde el avión, ¿no? Increíble, podríamos decir. ¿Pero qué era? Un simple monje que reza. San Juan Pablo II, de hecho, en la homilía de la canonización del Padre Pío, dijo, fíjate, la raíz profunda de tanta fecundidad espiritual se encuentra en esa íntima y constante unión con Dios que testimoniaban elocuentemente las largas horas transcurridas en oración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos tú y yo a la oración? Mira, yo con mi director espiritual es un tema que constantemente trabajamos, ¿no? Que hay que rescatar esos momentos de oración, luchar por ellos, porque el mundo y todo lo demás te va a bombardear y te va a querer hacer sentir que todo es urgente, todo apremia, y entonces que quites el momento de oración. Pero la oración tiene que ser constante. Y a lo mejor tú no te puedes pasar 6 horas al día en oración, claro, porque tienes responsabilidades también de padre de familia, de trabajador, etcétera. Pero esos 20 minutos, esa media hora o esa hora que pasas con el Santísimo, que sean de calidad. Santa María Faustina, otro ejemplo, ¿no? Grande mística de nuestro tiempo, fallecida también el siglo pasado, en 1938, y que penetró el misterio de la divina misericordia y nos lo dio por encargo del Señor, ¿verdad?, a toda la humanidad, como refugio seguro. Esa confianza de la que nos habla Santa María Faustina, clave para obtener los favores de Dios, es lo que debemos pedir tú y yo. Anhelar que el Espíritu Santo es el que nos impulse para que sea nuestra oración confiada. Y Santa Teresa de Calcuta, último ejemplo, decía, si deseas encontrarte con Dios y no sabes cómo, aprende a orar. Esfuérzate en orar cada día. Puedes orar donde sea, en el momento que sea. Su vida de estos santos nos muestra también cómo se pueden vencer murallas en todo momento con la oración. Ellos sufrieron persecución, sufrieron incomprensión. Mira, este último, Madre Teresa, la gran muralla de emprender una misión como la que tenía en un país que no era católico, en un país de otra religión, y tener un día su hogar para recibir a los enfermos y demás, en lo que antes había sido el templo de una diosa de la religión de allí. O sea, fíjate, todo lo que pudo obtener. Y siempre confiando y siempre atenta al plan de Dios. Supo discernir. En fin, ¿qué tienen en común entonces todos estos que hemos visto, todas las victorias que hemos visto? Son hombres y mujeres, que uno, buscaban hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, decía yo también al inicio, nos desgastamos pidiendo algo que no va de acuerdo al plan de Dios. Entonces, primero tenemos que buscar cuál es su voluntad. Para eso, la oración también nos ayuda. Segundo, ellos oraban y confiaban en la fuerza de Dios, en la fuerza de la oración, pues, que era capaz de abrir el corazón de Dios para que salieran esas gracias. Y tercero, conocían a Dios. Sabían que podían tocar a la puerta de su corazón y que Él respondería. ¿Por qué lo conocían? Porque tenían una relación con Él. La historia, hermano, hermana, ha cambiado una y otra vez.
a causa de la oración. Puede cambiar de nuevo en nuestros días, en tu vida, en mi vida, en la de tu familia, en el mundo entero. La historia puede cambiar si habemos muchos que doblamos rodilla y nos ponemos a orar. ¿Aceptas el reto? Vaya. Si resumiéramos entonces, no importa la muralla que tengamos frente a nosotros el día de hoy. Si confiamos en Dios, si oramos, Él puede hacer que caiga esa muralla, como cayó la muralla de Jericó y que escuchábamos al inicio. Cuidado. A veces pedimos a Dios que derribe murallas que no está en su plan derribar. Y eso, como decíamos hace un momento, es porque no hemos preguntado a Dios cuál es tu voluntad. Dios siempre nos escucha, eso sí, tenlo por seguro. Pero como respuesta a la oración puede ser que te diga, sí, va de acuerdo a mi plan y en este momento, digamos, lo concede pues casi inmediatamente. Otras veces dice, sí, pero todavía no. Sí lo voy a hacer, sí te voy a conceder eso, pero todavía no. Muchas veces porque está trabajando en nosotros algo, ¿m? O en la situación, pues en las demás personas involucradas. Y entonces tu tarea y mi tarea será continuar orando por eso que dice el Señor, sí, pero todavía no. Y finalmente, algunas veces también nos dice no, pero no un no a secas, sino un no porque tengo algo mejor para ti. Así que no te desanimes cuando el Señor te diga que no a una petición. Si te dice que no es porque tiene algo mejor en su plan de salvación para ti. ¿Ya te ha dicho el Señor que no? ¿Has comprendido por qué no? Te invito a que pongas mucha atención en esta frase, que es la frase conclusiva. La oración debe ser el detonador y motor principal de todas nuestras iniciativas y todas nuestras batallas. ¿Amén? Vamos a decirlo otra vez. La oración debe de ser el detonador y motor principal de todas nuestras iniciativas y todas nuestras batallas. Es más, te invito a que pongas tu dedo así, te apuntes y lo hagas en primera persona, ¿ok? Y te digas a ti mismo, si tienes un espejo de una vez, pues vete en el espejo, ¿no? Y di, la oración debe ser el detonador y motor principal de todas mis iniciativas y todas mis batallas. Otra vez, para que se nos grabe, para que nos lo creamos. La oración debe ser el detonador y motor principal de todas mis iniciativas y todas mis batallas. Finalmente, si estás viendo este video con alguien más, acompañado de alguien de tu familia, pues dile a ellos. La oración debe ser el detonador y motor principal de todas tus iniciativas y todas tus batallas. Que no te pase a ti, mi hermano, mi hermana, eso que les pasa a algunos, que se desaniman después de orar porque no obtienen lo que piden en ese momento. No seamos de los que buscan solamente al Dios aspirina en los momentos de dificultad y luego se olvidan de Él. Y cuando les vuelve a aparecer el dolor, entonces vuelven a recurrir. No, seamos más bien de los que están siempre unidos a Dios a través de la oración y pueden obtener de Él por ser sus amigos cualquier cosa. Tampoco seamos de los que solo piden y piden y piden y piden cosas sin dar oportunidad de que el Señor hable. Dejemos que nos hable, dejemos que hable al corazón, indicándonos por dónde, cómo. Busquemos estar en continua relación con Él. Pidamos su Espíritu Santo para que sea Él mismo el que nos enseñe a orar. ¿Se acuerdan de aquello de Señor, enséñanos a orar? Pues el Espíritu Santo nos enseña a orar. Dice la palabra que como no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, con gemidos inenarrables, capaces de conmover
el corazón de Dios y consigue para los santos lo que es de Dios. Pidamos entonces a ese Espíritu Santo que nos ayude a orar como conviene, que nos ayude a hacer oración llenos de confianza, una oración poderosa por estar llena de fe, de confianza. Créelo, mi hermano, mi hermana, tú tienes ese poder, el poder de tocar el corazón de Dios con la oración. No esperes a que otros oren por ti, por tu enfermo. Tú puedes empezar hoy. Tú puedes hacerlo hoy. Créelo, si oras con fe, si oras con confianza, de acuerdo a la voluntad de Dios, puedes cambiar el rumbo de tu vida. Puedes cambiar la situación de tu familia. Puedes cambiar la situación de tu comunidad. Puedes cambiar incluso el rumbo de una nación. ¿Lo crees? Guerrero valiente. Estás llamado a ser guerrero valiente. Por lo tanto, yo te digo, levántate, guerrero. Empuña el arma de la oración. Es tiempo de que dejemos de estar postrados esperando que otros luchen las batallas. Es tiempo de empuñar esta arma poderosa de la oración y ser parte del ejército de Dios en esta hora que nos toca librar estas batallas espirituales. En este tiempo que nos toca, con el arma de la oración, disipar las tinieblas que quieren vencer al mundo. Tómate de la mano de María, tómate de la mano de Jesús y verás el poder de Dios actuando en tu vida. Cierra tus ojos. Pon tu mano en el corazón y hagamos oración. Espíritu Santo, te quiero pedir por cada uno de los que ven este video con este tema. Tú conoces su vida, su historia, las murallas que están enfrentando. Tú conoces, Espíritu Santo, lo que les hace falta en su vida para orar guiados por ti. Yo soy testigo, Espíritu Santo, de que tú puedes mover el corazón y el alma para orar desde lo más profundo y conmover el corazón de Dios. Por eso te pido, Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, porque te necesitamos. Necesitamos de tu fuerza, de tu vigor, de tu unción, para orar con poder, para creer que tenemos ese poder de mover el corazón de Dios en la oración. Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda cuando nos faltan palabras. Ven en nuestra ayuda cuando no sabemos cómo orar. Ven en nuestra ayuda, Espíritu Santo, para conocer la voluntad de Dios y no desanimarnos, sino desgastarnos en peticiones que no van de acuerdo a su voluntad. Ven, Espíritu Santo, y haz de nosotros guerreros valientes, guerreros que empuñen el arma de la oración. Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de nosotros y danos tu parresía, tu unción, tu poder. Espíritu Santo, confiamos en ti, confiamos, Espíritu Santo, en que vienes en nuestra ayuda. Bendito seas. Sigamos orando en el silencio, con un canto, de la manera que a cada uno le acomode. Pero oremos. Que el Señor nos conceda, por intercesión de María, ser antorchas vivas en la vida de oración. Dios los bendiga.